Bienvenidos un día más a nuestro programa Pasen y Lean, un espacio, como ya bien saben, dedicado al mundo del libro, a los escritores, a las actividades literarias y, en definitiva, a todo aquello que se relacione con el mundo de las letras. Y es que, como ustedes bien saben, con la llegada de la primavera también proliferan las ferias del libro y de ellas les vamos a hablar más adelante en nuestra agenda. Pero ahora permítanme que aproveche los primeros momentos de este programa para rendirle homenaje a uno de los mejores escritores de todos los tiempos que lamentablemente nos ha dejado hace muy poquito. Les hablo de Gabriel García Márquez. El otro día en las redes sociales yo decía que yo creo que soy escritora en parte porque una vez que terminé de leer 100 años de soledad pensé que le quería hacer a los demás al menos un poquito de lo que él había hecho conmigo, ¿no?, mientras estaba leyendo la obra. Les dejo por aquí una frase de su novela El coronel. No tiene quien le escriba. Así es, suspiró el coronel. La vida es la cosa mejor que se ha inventado. Ya lo saben, la vida, la que tienen que disfrutar, entre otras muchas cosas, con nosotros aquí en Pasen y Lean. Hoy contamos con la presencia del poeta Luis Miguel León Blanco. El otro día estaba con nosotros Carmen Ramos y le gustó cuando la llamé activista de las letras. Pues bien, nuestro invitado de hoy también es un activista de las letras. De hecho, es uno de los socios fundadores de una maravillosa asociación que existe en la ciudad de Sevilla, de la que me siento además orgullosa socia. Esta asociación que muchos conocen se llama Apolo y Baco y que, como yo siempre digo, son los organizadores perfectos para una fiesta, ya que el germen de la constitución de esta asociación es amar el jazz, amar el vino y amar la literatura. Luis Miguel León Blanco es de ese triunvirato la parte que dedica su cuerpo y su alma a la literatura. Y de ello deja buena hacer en ese poemario Piedra, papel y agua, editado por Guadalturia Ediciones, en el que Francisco Vélez Nieto es el prologuista. Hablaremos con él de este libro, pero también de otras muchas cosas. Bienvenido, Luis Miguel, a nuestro espacio Pasen y Lean. Hola, buenas tardes, Nerea. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar ahí y por otras muchas más cosas que ya hablaremos. Sí. En primer lugar, te quería preguntar, igual que hice con Carmen, ¿qué es para ti la poesía? Esa pregunta siempre que se la hace un poeta es difícil de contestar, ¿no? Pero bueno, para mí fundamentalmente la poesía, yo diría que son dos cosas. Una, creo que voy a coincidir con otros poetas, que es una especie de bálsamo, una manera de curar heridas. De hecho, yo tengo un blog personal que se llama Hilas de Viento. Las hilas son trozos de lienzo que en la Edad Media introducían en las heridas para curarlas, ¿no? Pues para mí la poesía es eso, es una manera de curar heridas que se nos van abriendo en nuestro camino, ¿no? Y por otro es un acto de sinceridad. O sea, yo tengo un compromiso personal conmigo mismo de que cada vez que escribo de una manera sincera. No me engaño, ya bastante tenemos en nuestro día a día para soportar pequeñas mentiras, ¿no? Es un acto de sinceridad. Intento ser fiel a lo que pienso y escribir lo que siento. Fundamentalmente esas dos cosas. Es curioso porque me hablas de tu blog y es verdad que en los últimos tiempos las redes sociales, con todo lo que a veces las criticamos o las critican, también está dando lugar a que podamos tener más acceso a poetas que a lo mejor no conoceríamos de otra manera, porque realmente la poesía, ya lo hemos hablado muchas veces, es una lectura de minorías. Es difícil encontrarla en las estanterías de las librerías, una edición de más de 1000 ejemplares en poesía ya es una barbaridad. En fin, entonces el blog como que da acceso a eso, ¿no? Sí, hombre, las redes sociales, la verdad, hombre, están los grandes poetas, ¿no?, que ya de por sí solo se venden, ¿no? Los grandes medios de comunicación los venden, los ayudan, las grandes editoriales, pero después vemos una amalgama de poetas mucho más locales, mucho más cercanos, ¿no?, que también tenemos derecho a expresarnos y a ofrecer lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que las redes sociales sí ayudan mucho a conocer lo que hacen los demás. Y es muy interesante compartirlos con todos, ¿eh? La verdad es que sí. Pues me voy a permitir leer uno de tus poemas, uno de los que aparecen en tu blog. Dejaste la pared repleta de recuerdos, fotos, cartas, postales, palabras prendidas en hilos de lana y un póster de Steve McQueen huyendo en una moto. Tan solo te llevaste las nubes de algodón y un post-it donde alguna vez escribí
Te quiero. Ese es uno de tus poemas. ¿Es la poesía el mejor instrumento para cantarle al amor, Luis Miguel? Yo creo que sí. Por lo menos en mi caso, ¿eh? O sea, lo que te decía de intentar mantener la sensibilidad. Detrás de cada poema siempre hay una historia que lo provoca. O sea, y yo creo que el amor es un gran provocador de poemas. O sea, por excelencia yo puedo decir que es el gran provocador de poemas, ¿no? Y la poesía es un instrumento muy importante y que da muchas posibilidades para hablar del amor de infinidad de formas, ¿no? Para mí sí lo es. Es curioso porque yo siempre digo que la poesía te deja totalmente desnudo ante el lector. En realidad, cuando uno escribe prosas y escribes novela, a pesar de que yo creo que cada personaje de una novela es parte del autor de la obra, la poesía sí te deja totalmente desnudo, ¿no? Tú lees un poema y sabes que el poema es el autor, no se puede fingir. ¿Nunca has tenido tentaciones de escribir en prosa, escribir una novela, lanzarte a ello? Pues la verdad es que no. He escrito algunos relatos. Tengo experiencia de haber escrito relatos breves, de haber iniciado, pero al final siempre me sale la prosa poética. O sea, yo creo que estoy como programado para escribir en verso, o en poesía, en prosa poética. Es lo que me sale y es lo que me pide el cuerpo y es lo que me apetece. O sea, yo no pretendo grandes batallas. O sea, no tengo un objetivo literario específico, nada más que expresar lo que siento y disfrutar con ello. O sea, que no es algo que me haya pasado por la mente, la verdad. Antes estábamos hablando de tu poemario Piedra, Papel y Agua, que está editado, como decía antes, por Guadalturia. A mí me gustaría saber cuál es la razón del título, que estoy segura de que tiene una buena razón, y que nos hablaras un poco de Piedra, Papel y Agua. Bueno, sí. Bueno, podría empezar por el principio, y es que el poemario no está escrito, o sea, pensando en que va a ser un poemario como tal. O sea, son el cúmulo de muchos poemas que he escrito a lo largo de mi vida, ¿no? Es la consecuencia. Guadalturia, a través de un amigo que creo que tengo en común, que es Fran Nuño, sí. que coordina la colección, pues me ofreció la posibilidad de crear el poemario. Y bueno, pues la acepté gustosamente y empecé a trabajar en él. El título tiene, yo diría que dos sentidos, ¿no? Uno es el cómo empecé yo a escribir poesía. Yo empecé a escribir poesía como un juego. O sea, mis padres me dejaban con mi abuelo Luis, mi abuelo materno, que era un hombre culto para la época. De hecho, cuando murió lo único que dejó de herencia fue una biblioteca y un poema escrito, o sea, no dejó más nada. Ay, qué bonito, eso da para escribir un relato precioso, ¿eh? Pues sí, el poema, bueno, los libros quedó en un hijo y el poema lo cogió mi padre, que lo tengo yo aún, ¿no? Pero mis padres me dejaban allí y mi abuelo, el juego que tenía conmigo para entretenerme, él iniciaba una estrofa y yo tenía que escribir 2 o 3 versos. Yo tenía 5 añitos. Los 2 o 3 versos siguientes, era absolutamente un juego. Y eso ya me inspiró lo de el piedra, papel y tijera, ¿no? Que sería la versión del juego del título del poemario. ¿Por qué cambio las tijeras por el agua? Pues estudiando los poemas que he hecho a lo largo de todo este tiempo, me di cuenta que había 3 elementos de alguna manera representados y siempre constantes, que eran la piedra, el papel y el agua. O sea, si coges el poemario y empiezas a ver cada uno de los poemas, de alguna manera está representada la piedra pues a través de una roca, un almenar, una atalaya, la luna, la tierra, en fin, muros, hay ruedas, mineral, azúcar. La piedra representa para mí una manera de resistir, ¿no? Y la poesía realmente es una resistencia. Pero a su vez la poesía es capaz de atravesar la piedra y ablandarla. Tiene esa facultad. El papel, pues el papel es el hábitat natural de cualquier escritor, del poeta, ¿no? Las hojas, el lienzo, la tinta, los versos, ¿no? Esos renglones vacíos, las cajas, en fin, las servilletas donde se escribe. Sí. O sea, es el hábitat natural del poeta. Sí. Y el agua es la vida. El agua es el mar, la lluvia, la fuente, las olas, las nubes, las lágrimas, la tormenta. Para mí es la vida, y detrás de la poesía lo único que hay es vida. O sea que es fundamentalmente las 3 razones. Bueno, un homenaje al Tito Luis, entonces, ¿no? Sí. Que supo rebuscar en tu alma para convertirte en un poeta. Sí. El poeta tiene que sufrir para crear. Quiero decir que es más sencillo que la inspiración surja del dolor en lugar del amor, porque es verdad que yo creo que si pusiéramos en una balanza poemas, yo creo que hay más dedicados a
al sufrimiento que a la alegría, ¿no? Yo creo que sí. O sea, el dolor está claro que te provoca una necesidad de buscar un amparo, ¿no? Una manera de resolverlo. Está claro, el llorar es uno, el gritar es otro, y la poesía puede ser otra manera. Yo recuerdo estuve en una inauguración una vez de una peña flamenca, y la mujer de uno de los cantadores flamencos me dijo que uno de los cantadores, el padre había muerto hacía poco, y el hombre cuando llegó del entierro lo que hizo fue encerrarse en su cuarto y cante hondo. O sea, era su manera de llorar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que los poetas el dolor lo resuelven con poesía, aunque es verdad que la alegría te provoca escribir, pero es verdad que hay menos poemas alegres que melancólicos, ¿no? Hombre, yo tengo una visión optimista de todo esto. Yo pienso que cuando uno realmente es muy feliz y está muy dichoso de ello, los seres humanos, yo creo que como es nuestro estado natural o como es el estado natural que deberíamos de tener, lo que hacemos es simplemente estar y disfrutarlo. Exactamente. Entonces, claro, cuando estás sufriendo es cuando realmente tienes que purgar eso, ¿no? Claro, y claro. la escritura se plasma, es una de las mejores maneras de purgar el dolor. Sí, yo coincido totalmente con eso. En los últimos tiempos en nuestra ciudad, Luis Miguel, hay mucho movimiento relacionado con el mundo de la literatura y también de la poesía. Yo tengo que decir con orgullo que quizá uno de los pioneros fuisteis vosotros con la Asociación Apolo y Baco, quien yo creo que empezó a tirar de ese hilo que luego ha ido pues alimentando otras asociaciones, otros grupos que al final han formado ese compendio de poetas, de literatos que salen y se lanzan a las calles, que asaltan bibliotecas, parques, plazas, para atrapar al lector. Yo no sé si tú crees que se están empezando a hacer o a crear a través de estas circunstancias una nueva forma de literatura, si al final tenemos que hacernos visibles físicamente para llegar a enamorar los que escribimos. Bueno, está claro que de unos años atrás, por lo menos yo lo vivo así, creo que coincido contigo, y hablo de nuestra ciudad, ¿no? De Sevilla y provincia, porque es lo más cercano, lo que vivimos diariamente. Yo creo que hay un grupo de poetas muy, muy interesantes, ¿eh? Sí, que es cierto. Hay gente que está haciendo cosas realmente buenas, un dinamismo cultural importante. Vamos, se me vienen muchos nombres, ¿no? No me gustaría dejarme a nadie, ¿no? Pero de María Isabiu, Pedro Luis Ibáñez, Saray Pavón, Iván Onia, Martín Lucía, Carmen Ramos, Fran Nuño, María José Collado, infinidad, sí, ¿no? Sí. Hay mucha gente que hace cosas muy, muy buenas. Y si hay una nueva literatura, no lo sé. No sé, yo creo que la literatura es tan amplia que yo lo que creo que hay gente con muchas ganas de contar cosas, de escribir y con una capacidad de transmitirla increíble. Y además al cuerpo a cuerpo, que yo creo que el poeta que lee en la calle, que escribe incluso en la calle, que comparte sus poemas con la gente al cuerpo a cuerpo sin importarle nada, ¿eh? Da igual que haya 2 personas, que haya 20, ponen el mismo entusiasmo. Yo creo que eso es muy importante para la poesía fundamentalmente. Sí, yo desde luego a nuestros oyentes que no hayan visto nunca a estos grupos de poetas, que me incluyo, porque de vez en cuando también me uno, bueno, pues se lanzan a perder la vergüenza, porque en el fondo lo que decía antes, la poesía hace que te desnudes y se lanzan a mostrarse al mundo. El otro día precisamente hubo un pequeño conflicto porque se confundió a este grupo de poetas con gente del 15M y vino la policía y todo, lo cual me preocupa, porque si ya los poetas empiezan a parecer gente peligrosa, ya apaga y vámonos, ¿eh? Bueno, sí, tiene su parte preocupante, que consideren a los poetas un peligro público. Tiene su parte preocupante, también tiene su parte positiva. Creo que empiezan a escucharnos. Sí, que nos estamos haciendo visibles. Exactamente, entonces bueno, eso también es una visión positiva, ¿no? Es más, una de las cosas, a uno de los personas, o no sé si has nombrado también a Pedro Luis Ibáñez, a Pedro Luis y a Martín Lucía, bueno, ellos tienen una editorial, en la Feria del Libro van a estar en un lugar que a ellos les gusta mucho, porque precisamente en la Feria del Libro están situados de forma que pueden aprovechar el espacio que tienen para hacer también este tipo de exposiciones literarias, ¿no? Para que podamos recitar. En fin, que ya hablaremos más adelante de la Feria del Libro, claro que sí. Pero ya lo contaremos. Me vas a permitir que lea otro de tus poemas. Claro. No digo que no rompas el orden del ocaso, que no arranques la luna de su sitio y la enfrentes al sol hasta que se rinda.
No digo que no enciendas la noche y vigiles su silencio. Lo único que pido es que dejes para mí el último instante. Me encanta este poema. Ya lo he leído, yo creo que en otra ocasión que ya hemos estado, lo leí también. Y precisamente una forma de atrapar, volviendo a ese poema, al otro, es a través de esa asociación Apolo y Baco de la que hablaba antes. A mí me gustaría, yo me conozco bien la historia, pero a mí me gustaría que le contases a los oyentes cómo ha nacido esa asociación, cómo se desarrolla, porque realizáis muchísimas actividades culturales y yo creo que a lo mejor a alguno de nuestros oyentes le interesa unirse al carro, ¿no?, de Apolo y Baco. Pues claro que sí. Yo cuento la historia desde el principio, brevemente, sí. Pero bueno, todo empezó, pues, bueno, éramos 3 amigos, Antonio Vázquez, Vicente Sanchí y yo, que, bueno, pues, compartíamos aficiones comunes, ¿no? Eran fundamentalmente el jazz, los vinos y la literatura. Y un día, pues, cenando en mi casa, pues, nos planteamos, eran los comienzos de Internet, los comienzos bueno, cuando llevaba 56K, que iba súper lento y tal, y dijimos... que cuando encendías parecía que aquello iba a estallar, ¿no? Hacíamos Entonces nos planteamos, digo, bueno, y esto que empieza en Internet, ¿por qué no, tú que te gusta el jazz, tú el vino, por qué no contamos lo que sabemos y se lo ofrecemos además a través de una página web? Total, que nos aventuramos a crear de una manera además, bueno, manual, sin tener mucha idea, una página web, que es la apolibaco.com, en el año 2001, y empezamos a meter una página sin publicidad y empezamos a meter conocimiento. Cuando nos dimos cuenta, pues la web era visitada al año por más de 1,5 millones de personas, con unas 8.000 visitas diarias. O sea, una barbaridad. Hay muy pocas páginas web que tengan ese nivel de visitas, que sigue manteniendo, ¿eh? Sí. Y los propios visitantes pues nos pedían algo más, que no nos quedáramos en la web, sino, oye, ¿por qué no hacéis algo? ¿Así alguna actividad que podamos reunirnos los que nos gusta el jazz, los que nos gusta el vino? Total, que el año 2006 pues nos lanzamos a crear una asociación al amparo de la propia web. Nació en el año 2006 y empezamos a hacer pues, distintas actividades culturales que intentaban englobar todo, que hubiera un concierto de jazz, una cata de vino, algo de literatura. Bueno, pues ahora que estamos en 2014, pues ya con 13 años de vida, nos encontramos que tenemos 1.400 socios. Es una asociación sin ánimo de lucro, no cuesta nada inscribirse, o sea, no hay cuota de suscripción, simplemente el hecho de participar en las distintas actividades que ofrecemos, que a lo largo del año hacemos más de 50 actividades culturales. Sí. O sea que tenemos y además una vida muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Nos pasamos bien, ¿eh? Hoy nos lo pasamos muy bien, sí. Sí. De hecho, me imagino que tendréis un montón de actividades previstas ya para la próxima Feria del Libro de Sevilla. Yo sé, ayer fue la rueda de prensa de presentación de las actividades y ya os he visto en varias de ellas. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues voy a hacer un breve, vamos, de las actividades que hemos tenido cercanas y que tenemos cercanas, claro, ¿no? por supuesto. Me gustaría resaltar una que le tenemos mucho cariño, que hicimos el viernes pasado, el 25 de abril, en la Semana del Libro de Saltera, ¿vale? Que hicimos la cuarta edición del ciclo Jazz, Vinos y Literatura en la Villa de Saltera. Bueno, que allí compartimos con niños y niñas de la localidad, pues distintos fragmentos de Platero y yo, y después unos vinos y tal, y lo pasamos estupendamente como todos los años, ¿no? Sí. Ayer mismo tuvimos otro acto con la institución literaria Noche del Baratillo, se llamaba 100 minutos, 100 poemas, el jazz y la poesía. Bueno, que mezclamos la música de un pianista de jazz, Rafael Arregui, con la lectura de poemas, o sea, estuvo estupendo. Hoy mismo hay una cata y tapas en Rompemolde, en la calle San Luis, con la mezcla de tapas de una de nuestras socias gastronómicas, Bélica 100, y la bodega de Luis R. El 13, 14 y 15 de mayo tenemos el cuarto ciclo de cine jazz con el Circus, y ahí se emiten películas cuyos temas son temas de jazz y después mezclados con conciertos de música de jazz. Y después la Feria del Libro. Nuestra actividad es el 22 de mayo, justo después de la inauguración de la Feria del Libro. Vamos a hacer un homenaje a Ramón Jiménez. Bueno, tenemos la suerte de que este año la edición de la Feria del Libro está dedicada a 2 poetas, nada menos. Sí, o sea, no Antonio Machado y a Juan Ramón Jiménez. Yo creo que para los poetas eso es muy buena noticia. Bueno, y además 2 poetas que yo creo que han llenado el corazón de muchos de nosotros. Exactamente. Bueno, pues nuestra actividad vamos a ofrecer un programita, una actuación que se llama La Arrulladora, con Lola Botella y compañía, o sea, un guitarrista que la acompaña, Chiqui García,
y son lecturas de trozos de patera acompañados por una música muy especial, ¿no? Es precioso, la verdad que es algo muy bonito. O sea, eso es lo más cercano. Y eso es el día 22 de mayo, el justo día después de la inauguración. Efectivamente, el primer acto que hay en la Feria del Libro. Y Ya ya más lejano, pues nos marcamos ya en junio, que tenemos nuestro concurso gastronómico de Polivaco, que este año destinamos a las croquetas. Que como las de la madre no hay ninguna. Efectivamente. Claro. En fin, que tenemos muchas actividades a lo largo del año y nada, contento, muy contento, la verdad. ¿Y actividades tuyas personales como poeta? ¿Tienes alguna prevista? Las mías son más improvisadas, ¿eh? Las mías me dejo un poco llevar por lo que va surgiendo el día a día. Ofrecimientos tenemos muchos, tú lo sabes, Nerea. Claro. Van apareciendo, ¿vale? Bueno, puedo en cualquier momento participar en cualquier recital poético, pero no, desde luego. No es algo algo que me va surgiendo y voy diciendo que sí cuando puedo, evidentemente. No, claro, porque esa es otra de las cosas que ahí me sorprende de vosotros, que es que sois unos, no solo activistas de las letras, sino que es que además tenéis una capacidad de trabajo, el triunvirato, porque yo no entiendo de dónde sacáis el tiempo. Tenéis tiempo para cuidar a vuestra familia, que me consta que lo hacéis. Tenéis tiempo para el trabajo normal y corriente, que me consta que también lo hacéis con sapiencia docta. Pero luego es que además tenéis tiempo para encargaros de esta asociación sin ánimo de lucro, como tú estabas diciendo, que está plagada de actividades. Yo creo que tenéis un pacto con el diablo. Sí. Bueno. Barajo esa teoría. Yo creo que tenemos más un pacto con nuestra familia. Sí, que es comprensiva. Sí, que son comprensivas y os ayudan. Bueno, muchísimo. Nos ven disfrutar, ellos también disfrutan de muchas actividades y la verdad es que nos dan ese tiempo que es necesario, ellos hacen un huequecito para que lo tengamos. La verdad es que sí. ¿Está trabajando Luis Miguel León en algún nuevo proyecto literario o el blog es lo que está sacando poco a poco tu poesía y luego a lo mejor se te plantea lo mismo que sucedió con Piedra, Papel y Agua? A nivel poético, yo sigo funcionando igual, Nerea. Yo sigo escribiendo y muchas están en el blog, no todas, evidentemente, pero yo soy un poco más receptor de lo que venga. No voy buscando el crear un segundo poemario, a no ser que nazca, ¿no? Claro. Pero no es un proyecto como tal, ¿no? Sino que puede nacer pues, como ha nacido el primero, ojalá, ¿no? Eso a nivel poético. Luego sí tengo otros proyectitos que estoy por ahí trabajando, interesantes. ¿Se pueden contar? Bueno, puedo contar... ¿Así perfilar o algo? Puedo perfilar algo. Puedo perfilar, estoy escribiendo a raíz de hechos reales, ¿vale? Que cuento que me pasan con mi hija Olga. Ah, sí. Pues estoy trabajando en algún proyectito que si sale, bueno, si hay la suerte de que salga, pues yo creo que estaría muy bonito. Sí, porque además, yo que soy amiga tuya en redes sociales, en Facebook, veo de vez en cuando esos diálogos con Olga y no puedo evitar que me arranques una sonrisa de vez en cuando. Sí. La verdad es que son muy interesantes. Yo creo que, tienen un fondo literario que yo por lo menos lo voy a intentar, que tengan una vida. De todas maneras, también es cierto, creo que los niños sacan de nosotros cosas muy, muy hermosas, pero yo creo que también hay que tener la mirada del poeta para verlo, ¿eh? Pero la mirada del poeta y del niño es muy parecida, Nerea. Sí. Mira, cuando tú eres niño, y tú lo verás con los niños, ¿qué es lo primero que te enseñan a leer en un colegio? Poesía. Poesía. O sea, es poesía. Los niños lo primero que leen son poemas, por la musicalidad, por el contenido que tienen. A medida que vamos creciendo, la vamos olvidando, ¿no? Yo creo que los hombres vamos olvidando la poesía igual que vamos olvidando el niño que fuimos, excepto los poetas. Yo creo que los poetas, en el fondo, es como también una resistencia a no crecer, ¿no? Tenemos ese síndrome de Peter Pan. O sea, vemos el mundo real, pero después vemos otro mundo que es relativamente imaginario, que lo transmitimos en la poesía. Y por eso creo que también, cuando tú has dicho efectivamente que escribir un poema es una manera de desnudarse, ¿no? Yo creo que los poetas no tienen pudor a ese desnudo, igual que no lo tiene un niño. O sea, un niño en la playa está desnudo, ya no le da vergüenza. Claro, no, todavía no. Todavía no hemos implantado las semillas de la vergüenza en ellos, ¿no? Pues yo creo que la mirada del niño y la mirada del poeta son muy parecidas, muy parecidas. Qué bonito es escucharte hablar, Luis Miguel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos deseando ver vuestras actividades en la feria, deseando también encontrarnos contigo y
Y nada, yo darte las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí tienes las puertas abiertas para lo que queráis contar, ya lo sabéis. Y nada, un beso a todos de mi parte. Pues muchas gracias, Nerea, gracias por invitarme y gracias también por dar aquí voz a poetas y a escritores que no son tan conocidos, pero que bueno, que la verdad tú les das esa posibilidad de poder expresarse y contar cosas. Muchas gracias. No, es un placer. Pues ahí estaba la voz de Luis Miguel León, las cosas tan bonitas que nos cuenta, pues un poeta y él ve la vida de esta forma, ¿no? tan hermosa que nos muestra no solo en Piedra, Papel y Agua, sino en todo lo que realiza también con la asociación Apolo y Baco. Les voy a decir, vamos a pasar a ese espacio en el que les cuento qué es las actividades que pueden interesarles estos próximos días hasta que nos volvamos a encontrar en un próximo Pasen y Lean. Desde la Asociación Cultural Nueva Grecia nos invitan a la presentación Nueva Grecia Año 1, un volumen impreso que recoge a modo de anuario los 4 primeros números aparecidos de forma digital durante los años 2012 y 2013. Es una edición que está cuidadísima, tiene un contenido estupendo, una calidad muy buena en el papel, además es en todo color y está impresa en 350 páginas. La cita para celebrar esta Nueva Grecia Año 1 tendrá lugar el próximo día 2 de mayo, o sea, este viernes, a las 8 en el Ateneo de Sevilla, que para quien no lo sepa, está en la calle Orfila número 7. Espero que lo disfruten, que lleguen al Ateneo. Ya saben que el Ateneo de nuestra ciudad tiene una gran historia que acogió a la generación del 27, con lo cual también pueden aprovechar para sentirse imbuidos y arrastrados a una parte de nuestro pasado más lírico, más literario. También tengo que recordarles, como les decía al comienzo de este programa, que estamos en plena época de alergias, pero también en época de que florezcan las ferias del libro. En este mismo momento se está celebrando la Feria del Libro de Córdoba, que tendrá abiertas sus stands desde el 26 de abril hasta el 4 de mayo. Para los que no se lo sepan, está instalada en el Boulevard Gran Capitán. Yo espero que hayan disfrutado hoy con nosotros, con este programa Pasen y Lean dedicado a la literatura y también, recordándoles, como les decíamos también al comienzo del programa, a uno de los grandes que se fue, que nos dejó, pero que como ocurre con los grandes literatos, no se van del todo porque nos dejan sus obras y eso hace que sobrevivan para siempre. Uno se vuelve inmortal cuando los demás siguen acordándose de nosotros. Les dejo con otra de las frases de Gabriel García Márquez. Esta, en este caso, es el epígrafe de su libro de memorias. Él decía: la vida no es como uno la vivió, sino como uno la recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y efectivamente, si ustedes recuerdan cómo son las obras de Gabriel García Márquez, se darán cuenta de que su forma de contar la vida era muy, pero que muy especial. Un día más nos despedimos emplazándoles para que vuelvan a estar con nosotros el próximo miércoles a las 2 de la tarde en Pasen y Lean. Hasta la próxima semana.